Muy buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy es en respuesta a un cuestionamiento que se hizo respecto a cómo influencia la socialización en el aprendizaje o la educación, en este caso la educación de los niños. Tuvimos el ejemplo o el caso de la niña Jenny, una niña que pueden buscar mucha información en varios medios, pero básicamente es una niña que fue encerrada desde que nació en un sótano, sin luz, con alimentos, sin ningún tipo de contacto con personas más que con su padre o su madre, más con su padre. Y lo interesante de este caso no es únicamente, o lo que vamos a evaluar en este caso no es la historia en sí, porque se hará un video de más de 15 minutos, sino que vamos a cortar a lo que es la pregunta. ¿Cómo influye la socialización en el aprendizaje o la enseñanza de los niños? Para esto tengo en mente que lo básico es tener la idea de lo que es la socialización, qué es la niñez y qué es el aprendizaje. Entonces, como socialización, estamos hablando de un proceso de aprendizaje, ya vamos a decir lo que es aprendizaje, en donde trata de insertar al individuo, al sujeto, a una sociedad o grupo o sociedad, ¿sí? No vamos a ahondar en lo que es grupo y lo que es sociedad, pero sí en este concepto que quede claro, que es tratar de insertar al sujeto a un grupo o sociedad, sociedad. Los procesos de socialización, según la sociología, son 3. Voy a rescatar 2, porque el tercero es de resocialización, pero lo voy a nombrar igual. El primero trata exclusivamente desde que nace, es la socialización primaria que tiene todo niño que nace, el primer contacto, el lenguaje, lo que escucha, lo que siente, el frío, el calor, la temperatura, el contexto, lo que va aprendiendo de lo que escucha de sus padres, va aprendiendo también, ¿sí? La primer palabra, a quién hacer caso, y es un proceso que no puede ser ni repetible, ni tampoco puede ser postergable. Pero por sobre todas las cosas, y aclaro desde el principio, ninguno de estos procesos de socialización son perfectos. Todos, absolutamente todos, tienen una falla. ¿Y por qué digo esto? Porque hay otros casos, sin llegar al extremo de Jenny, que también se pueden evaluar. Volviendo a esta socialización primaria, estamos hablando que la socialización trata de estos primeros indicios a la sociedad, de conocer quién es el que manda, quién es el que da órdenes, quién es mi superior, quiénes son mis pares. Y estamos hablando, por ejemplo, la familia. Es un caso de socialización primaria. Para cortar un poco los conceptos, vamos a la secundaria. La socialización secundaria trata de ya cuando el niño, entre factores endógenos y exógenos, se puede comunicar ya con otras instituciones, que no es únicamente la familia, sino ya estamos hablando de la escuela, de otros tipos de jerarquías, como un policía, como una maestra, como un semáforo que me dice cuándo puedo, cuándo no puedo avanzar. Entonces van aprendiendo hasta dónde llegan los límites de uno, hasta dónde puedo yo ejercer mis derechos, dónde empiezan los derechos de los otros, y eso se va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo, y en esta etapa secundaria, que como dijimos al principio, no es tampoco perfecta. Básicamente esa es la primaria y la secundaria para la sociología, de lo que es la socialización, las etapas,
Y una tercera etapa es cuando ocurre un caso o varios casos excepcionales que, de hecho, son los que hoy la excepción está siendo más que la regla. Estamos hablando de personas asociales o personas con trastornos de la personalidad antisociales o personas delincuentes, personas que han delinquido, ¿sí? A eso me refiero, y toda persona que no ha en algún punto en estas etapas se ha perdido o no ha logrado completar de alguna manera, ¿sí? Entonces, estamos hablando de otras instituciones, puede ser la institución penitenciaria, puede ser alguna institución de salud mental o alguna de medio camino, como se dice aquí en Argentina, y alguna otra que existiese para poder resocializar y volver a la sociedad a este sujeto, ¿sí? Para terminar con lo que es la sociología y la socialización, lo que habla la sociología sobre la socialización, es interesante saber que el aprendizaje es una manera de incorporar conocimientos desde lo cognitivo y desde lo emocional, y que es un proceso, y como proceso lleva etapas, ¿sí? Y que nadie nace sabiendo todo, sino que uno va aprendiendo desde el inicio de su vida hasta, bueno, el fin de su vida natural. Con el aprendizaje tenemos simplemente que decir eso, ¿no? Que es parte del proceso de la socialización. Para la sociología, la niñez, para la psicología, la niñez tiene diferentes etapas. Una primera etapa, una primera infancia es de 0 años a 3 años. Está la etapa de la gestación, después está la etapa de la niñez propiamente dicha, después de la adolescencia, la adultez, la vejez en adelante, hasta el final, ¿verdad? El tema es que no hay específicamente números aproximados en edades porque está muy discutido, porque hoy la adolescencia se extendió por estos movimientos que van ocurriendo en la misma sociedad, cambios sociológicos, económicos, culturales, tradiciones, entonces van cambiando, ¿no? Así como antes a los 13 años uno ya se casaba, bueno, ahora en plena adolescencia o pubertad, y bueno, ahora algunos llegan a casarse a partir de los 30, 40 años y otros directamente no se casan, o bueno, todo eso va cambiando. Pero bueno, eso es al margen, porque lo que nos interesa ahora es responder a la pregunta de cómo influye la socialización en la enseñanza de los niños o para los niños. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi concepto? ¿Cuál es mi opinión con respecto al caso de Jenny? Volviendo al caso que tomando como base el aprendizaje, la socialización primaria, que claramente en esta niña no se dio ningún proceso de socialización, y cuando la tratan para poder socializarla, para poder enseñarle a hablar, la forma de hablar eran 2 o 3, 5 palabras, no mucho más. Llegó a hablar hasta 10, 12, más no se quiere hablar del tema porque aún aparentemente está viva, y por una cuestión ética y de reservar su identidad no hay mucho más datos, pero lo que hay nos dice que el proceso de socialización en los niños en estado natural no ha dado resultados, no funciona. Y bueno, uno dice, ¿y qué hacemos ahora con estos niños? O los dejamos así o los socializamos. ¿Qué hacemos? ¿Le mejoramos las condiciones estando en ese estado o los socializamos? Pero claramente el trastorno que ocurre en estos niños en el momento que se trata de aprender algo nuevo para socializar puede llegar a agravar todo la situación de base que ya viene arrastrando un niño que no ha tenido ningún tipo de contacto con la sociedad.
Entonces, ejemplifico que un niño puede, por ejemplo, socializar de diferentes maneras, se le puede enseñar a hablar. Ella tenía más que todo sonidos guturales o ruidos, gruñidos, la palabra no, la palabra ya basta, era lo único que podía decir, pero no tenía mucho más. Entonces pudo lograr con su vista enfocar sin tener ningún problema de vista algunos objetos. El tema es que en este momento ya está en un lugar de ancianos, que lo están en cuidados especiales, porque no ha logrado aún la socialización que uno pretende en determinada cultura y sociedad. Yo me pregunto si, y lo pregunté en su momento, si podemos, en este caso, a estas personas dejarlas en el estado, lógicamente mejorando las condiciones, pero en cierta forma tratar de mejorar la situación de vida, porque casi podríamos igualarlo con los cuidados paliativos cuando ya no se puede hacer más nada, pero por lo menos se puede mejorar la calidad de vida, sin intentar socializar, porque terminan siendo autistas, en el mejor de los casos, sufren. Esta niña pasó por muchos hogares tratando de buscar esta socialización, entonces hay que ver primero que todo cuáles son las necesidades del sujeto, en este caso de la niña Jenny, mucho antes que pensar que la socialización es algo que se tiene que dar porque culturalmente debe ser de esta manera. Entonces, mi opinión, con el caso de Jenny en particular, hubiera sido, en su momento, mejorar su calidad de vida, proporcionarle alimentos, vestimenta, salud. Y en el caso de la socialización, no hubiera sido posible. De hecho, está todavía discutido, no es algo que es así, como uno lo plantea, sino que un montón de opiniones y aristas. Para todos los casos pienso lo mismo y veo que también desde un enfoque desde la neurociencia podemos aportar que la plasticidad neuronal, en un momento habla del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, que en el caso de ella funcionaba más el derecho que el izquierdo, bueno, dependiendo, ¿no es cierto?, todos los estudios que le hicieron y si era diestro o no, entonces eso tampoco se puede definir. Pero bueno, en este caso la plasticidad neuronal nos está permitiendo hoy, y la neurociencia nos ayuda a poder, esas neuronas que murieron o que no se usaron y que fueron descartadas por una cuestión biológica, o sea, murieron y no se reproducen como las neuronas, directamente, bueno, quedaron en los axones, es donde se sigue, digamos, transportando un neurotransmisor, entonces ahí podría ser que en algún punto, estamos hablando de que lleva años, muchos años, que esta plasticidad neuronal, si no es trabajada, sabemos que el cerebro no es un músculo, sino que está compuesto de neuronas con axones, y los axones transportan neurotransmisores con información que se van pasando de neurona a neurona, hay distintos tipos de neuronas, de axones, etc. Pero no lleva tiempo esto de poder ir abriendo como si dijéramos una telaraña de posibilidades en el cerebro para que pudiera haber un aprendizaje y una socialización. Repito, y con esto cierro, de que sinceramente para mí vuelve a ser lo mismo, ¿no? Yo mejoraría la calidad de vida con instituciones que estén preparadas para las mismas, y el proceso de socialización es como lo óptimo, o llegar a lo máximo de algo que no, al perderse la socialización primaria, que es impostergable y que tampoco se puede repetir y que tampoco es perfecta,
hay muchas cosas que en el cerebro no se desarrollan. Entonces empezar a hacer muchos trabajos de la neurociencia, de la neurobiología, la biogenética, desde la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, hay un montón de ciencias que apoyan estos criterios para poder darle una mejor calidad de vida a Jenny. Eso es todo mi aporte, muchas gracias. En los axones es donde se sigue digamos transportando un neurotransmisor, entonces ahí podría ser que en algún punto, estamos hablando de que lleva años, muchos años, esta plasticidad neuronal, si no es trabajada, sabemos que el cerebro no es un músculo, sino que está compuesto de neuronas con axones, y los axones transportan neurotransmisores con información que se van pasando de neurona a neurona, hay distintos tipos de neuronas, de axones, etc. Pero no lleva tiempo esto de poder ir abriendo como si dijéramos una telaraña de posibilidades en el cerebro para que pudiera haber un aprendizaje y una socialización. Repito, y con esto cierro, de que sinceramente para mí vuelve a ser lo mismo, ¿no? Yo mejoraría la calidad de vida con instituciones que estén preparadas para las mismas, y el proceso de socialización es como lo óptimo, o llegar a lo máximo de algo que no, al perderse la socialización primaria, que es impostergable y que tampoco se puede repetir y que tampoco es perfecta, hay muchas cosas que en el cerebro no se desarrollan. Entonces empezar a hacer muchos trabajos de la neurociencia, de la neurobiología, la biogenética, desde la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, hay un montón de ciencias que apoyan estos criterios para poder darle una mejor calidad de vida a Jenny. Eso es todo mi aporte, muchas gracias.